Tengan todos ustedes en principio muy buenas noches. Estamos ya con nuestro invitado el día de hoy. El doctor es juez superior de la Corte Superior de Justicia, presidente de la primera sala laboral permanente de Huancayo, abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más de 30 artículos académicos, es un maestro. Para nosotros es siempre, doctor, un privilegio contar hoy con su presencia. Disculpe la interrupción de sus labores, pero agradecemos la gentileza y la amabilidad de acompañarnos y dar cátedra de su sapiencia en cuanto al derecho laboral se refiere. Con nosotros el doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo. Doctor, buenas noches y bienvenido. Adelante. Bien, para mí es un grato honor dirigirme a los colegas de la Corte Superior de Justicia de Cañete y también tener pues la participación de los amigos que están organizando este evento, ¿no? También es importante la capacitación, colegas. Creo yo que el CEFICAP está impulsando esta actividad también. Creo que este intercambio de ideas, de pensamientos, sobre todo a la luz de la jurisprudencia, que vamos a hacer el esfuerzo en esta noche, de exponer este tema sumamente interesante. Muy bien, aquí aprovecho para mencionarles que aparece en pantalla la primera diapositiva, Anthony. Sí, doctor, correcto. Ya aparece ahí mi blog, ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com. También ustedes pueden ahí apreciar artículos, sentencias, tomar nota de algunas sentencias que he publicado ahí, inclusive hay ensayos. Se los dejo para que puedan consultarlo cuando consideren conveniente. Esta tarde, colegas, traemos este tema, principios del derecho del trabajo, que es clave, que es muy importante para resolver los conflictos intersubjetivos que se presentan en el derecho del trabajo. Antes bien, vamos a diferenciar entre principios y reglas. Es importante que hagamos la distinción entre principios y reglas para que podamos nosotros comprender sobre los principios del trabajo que vamos a desarrollar esta noche. Los principios, como muy bien señalaba Alexis, son mandatos de optimización. Son las grandes directrices que establece el sistema jurídico de una nación, de un conjunto de estados que establecen en su constitución. Los principios, entonces, son esas grandes directrices, esos mandatos de optimización que todo sistema jurídico establece como sus principales pilares en la construcción del derecho interno de cada país o de un sistema jurídico internacional. Estos principios, colegas, van a ayudar al intérprete para esclarecer, para encontrar el sentido y el alcance de las reglas. También los principios van a permitirle al juez llenar los vacíos y lagunas normativas, porque no olvidemos que los jueces no podemos dejar de administrar justicia o impartir justicia por deficiencia o ausencia de la ley. Entonces, los principios también ayudan a que los legisladores puedan establecer las reglas, construir las leyes, porque si las leyes van a estar en contraposición de los principios, digamos, constitucionales, entonces esas leyes pueden ser muy bien objeto de control difuso por parte de los jueces o control concentrado por parte del Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad de una ley. Entonces, fíjense, para todo lo que sirve comprender perfectamente los principios. En cambio, las reglas son mandatos de cumplimiento. Tenemos pues que realizar una operación de subsunción para aplicar las reglas o las leyes o las normas de menor jerarquía. Establecemos el hecho a la cual queremos aplicarle la ley. Ese hecho
vemos y hacemos la operación de subsunción, esto es si es que calza o no, encaja o no en el supuesto fáctico de la norma. Si encaja, entonces se desencadena la consecuencia jurídica, se percuta esta consecuencia jurídica aplicando el mandato de cumplimiento que establece la regla. De manera muy sucinta la diferencia entre reglas y principios, que en buena cuenta son los dos grandes componentes que van a conformar un sistema normativo, un sistema jurídico normativo de una determinada sociedad. No olvidemos que el sistema jurídico no solamente está constituido por normas, también por instituciones, costumbres, un conjunto de otros elementos que van a configurar un sistema jurídico en particular, que a su vez es un subsistema del sistema social de un país, de una sociedad, de un Estado. También podemos recordar que tenemos principios explícitos y principios implícitos en la Constitución. Los principios explícitos son los que están consagrados textualmente en la Constitución. Los textos normativos lo recogen de manera explícita. Y en cambio los principios implícitos son aquellos que tenemos, que la jurisprudencia va explicitándolos en el desarrollo, en el devenir de la actividad jurisdiccional. Recuerden ustedes que el Tribunal Constitucional ha establecido varios principios implícitos que se encontraban en la Constitución y que a la luz del artículo 3 de la Constitución son posibles de explicitarlos. Miren lo que señala el artículo 3 de la Constitución. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Entonces, esta cláusula abierta de la Constitución permite, pues, incorporar nuevos principios, pero siempre que se expliciten del conjunto normativo de la Constitución. No olvidemos que la Constitución es un todo único, uniforme, conforme a los principios básicos que aquí se señalan: la dignidad del hombre, los principios de soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho y las formas republicanas de gobierno. Esto es, los principios que vamos a explicitar a través de la jurisprudencia no pueden contradecir estos pilares centrales, básicos de toda estructura jurídica. En consecuencia, al momento de explicitar los principios tienen que estar en concordancia con todo este conjunto de principios ya explicitados, ya configurados, conformados en el texto normativo de la Constitución. Principios sustantivos y procesales. Esto es, los principios que fundamentan el derecho del trabajo. Pero también tenemos principios procesales. Estos son los de forma. Unos son sustantivos, estos son de forma. Los principios procesales del derecho del trabajo. Estos principios que están recogidos en la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 2949/7, son los principios procesales. Pero ahora, esto puede ser un tema que podamos exponer más adelante, si lo tienen a bien los amigos de la Corte Superior de Justicia de Cañete, pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos en los principios sustantivos del derecho del trabajo. Estos son los principios sustantivos laborales que vamos a exponer esta tarde, colegas. El principio protector, indubio pro operario, norma más favorable, condición más beneficiosa, el principio de igualdad, irrenunciabilidad, primacía de la realidad, continuidad, razonabilidad, buena fe, no discriminación, principio pro hominem, progresividad, no regresividad, consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre estos principios vamos a tratar rápidamente esta tarde, colegas. Espero que les sea de utilidad y siempre contrastándola con la jurisprudencia que fundamenta su desarrollo.
Comenzamos con el principio protector. Es importante recordar en este aspecto la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 008-2005, acción de inconstitucionalidad. Fíjense lo que señala. Este es interesante que lo recordemos porque nos permite precisar estos subprincipios que les mencionaba, ¿no? El indubio pro operario, la norma más favorable, la condición más beneficiosa. Estos tres subprincipios van a constituir el plexo del principio protector. Antes debemos recordar, colegas, que el principio protector es central, es base, es fundamento del derecho del trabajo. Inclusive, Carlos Hermida, un jurista uruguayo ya desaparecido, recordado, decía, el derecho del trabajo es una consagración al principio protector. Que, colegas, recuerden ustedes que en la relación laboral existe pues una parte débil y una parte fuerte, ¿no? Tenemos una asimetría en la relación laboral que se manifiesta en el desarrollo del contrato de trabajo. El empleador tiene una capacidad de negociación mucho más fuerte que el trabajador. Entonces, para evitar que en esta relación de poder se produzca el abuso de aquel que detenta el poder en la relación laboral, el derecho al trabajo ha surgido, colegas, desde principios del siglo pasado para establecer las garantías, las protecciones, los derechos y las posibilidades de resolver los conflictos que se producen, que se desarrollan en la relación laboral. No está, es bueno recordar la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, que se produce en el año 1919, acuérdense ustedes, al cabo de esa tragedia que significó la Primera Guerra Mundial. Los seres humanos se dieron cuenta pues que no podían seguir avanzando como estaban, tenían que realizar importantes reformas estructurales internas en la relación capital-trabajo. Y esta reforma central es la creación del derecho del trabajo y de la seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo, primera organización tripartita en la cual tienen asiento los empleadores, los trabajadores y realizan convenios internacionales para regulando, estableciendo como si fuesen normas internas. La presión señala. El Tribunal Constitucional considera que la aplicación del referido principio está sujeta a 4 consideraciones cuando hay o más sentidos interpretativos de una norma, se escoge y se aplica la que más favorece al trabajador. Pero para que esto suceda, el Tribunal Constitucional en esta sentencia establece ciertas 4 consideraciones que tienen que darse. Primero, la existencia de una norma jurídica que como consecuencia
utilización de cualquier método de interpretación emitido como válido por el ordenamiento nacional, recuerden que es la interpretación sistemática. No pocas veces con la interpretación sistemática logramos encontrar el sentido interpretativo de una norma jurídica, esclarecer en su texto de regulación. Sin embargo, cuando no es posible esto y seguimos empantanados en doble interpretación, entonces, o en dos o tres o más sentidos interpretativos, entonces tenemos que escoger necesariamente el sentido interpretativo que mejor favorezca al trabajador, que mayores beneficios otorgue al trabajador. Y no solamente al momento de interpretar una norma legal, colegas, recuerden también que esto se aplica cuando vamos a interpretar una cláusula normativa de un convenio colectivo. Bien, también aquí tenemos la casación laboral 12.785-2016 Lima. La aplicación de este principio debe ajustarse a los siguientes dos requisitos. También aquí recogiendo las enseñanzas del maestro Pasco Cosmópolis, también un jurista peruano desaparecido. Esta casación laboral recoge esa propuesta de Pasco de darse estos dos requisitos. Existencia de una duda insalvable o inexpugnable. Y dos, respeto a la ratio juris de la norma objeto de la interpretación. Para tal efecto, el aplicador del derecho deberá asignarle un sentido concordante y compatible con la razón de esto. Entonces, fíjense cómo se señala que el sentido interpretativo que escogemos tiene que estar conforme con la ratio leyes, con la razón de ser de la regulación normativa. Tiene que haber una correspondencia para que podamos aplicar este subprincipio del indubio pro operario. Luego tenemos el principio protector, la duda favorece al trabajador en el derecho colectivo de trabajo, lo que les mencionaba, el tercer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional, y también la casación laboral 12.785-2016 Lima establece lo siguiente en el tema número 1. Procede la interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas de las convenciones colectivas cuando al aplicar el método literal y los demás métodos de interpretación normativa exista duda insalvable sobre su sentido. Si ante dicha duda insalvable se incumple con interpretarlas de manera favorable al trabajador, se comete una infracción del artículo 29 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, regulado por el Decreto Supremo 011-92-TR. ¿Queda claro, colegas, entonces, la importancia de este principio, de este subprincipio del indubio operario, no solamente en las relaciones individuales de trabajo, sino también en el derecho colectivo de trabajo, cuando tenemos que interpretar una cláusula normativa de un convenio colectivo? Recordemos que los convenios colectivos tienen tres tipos de clases, tres tipos de cláusulas: cláusulas normativas, cláusulas contractuales y cláusulas delimitadoras. Entonces, cuando tenemos dos o más sentidos interpretativos de una cláusula normativa, es posible aplicar el principio del indubio pro operario consagrado en el artículo 26, numeral 3 de la Constitución. Bien, ahora es importante poner un ejemplo, ¿no? Para que nos ayude a comprender cuándo y cómo aplicamos los principios y cómo podemos darle un sentido interpretativo favorable a favor del trabajador. Por ejemplo, recordemos, colegas, el derecho de la asignación familiar. El derecho de la asignación familiar, según el reglamento de la Ley 25.129, su artículo 11 establece lo siguiente: el derecho al pago de la asignación familiar establecida por la ley rige a partir de la vigencia de la misma, encontrándose obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviera. Entonces, de una interpretación a favor de la empresa, diríamos, se estableció la regla de que si el trabajador no comunicaba la existencia de sus hijos o hijo
que tuviera al empleador, perdía el derecho. O si lo comunicaba a partir de ese momento, tenía ese derecho y con anterioridad no. No obstante que sus hijos nacieron 2 o 3 años antes, y el trabajador estuvo laborando para la empresa con el derecho a la asignación familiar, como no comunicó, entonces no tiene derecho. Sin embargo, colegas, esta interpretación de esta regla ha sido contradicha por la propia Corte Suprema en la casación laboral 14.443-2015 Junín. Fíjense, del 21 de junio del año 2017, en la que estableció otra interpretación de todo este conjunto normativo. Indicó que no es posible que el trabajador pueda renunciar al derecho a la asignación familiar, porque eso está precisamente prohibido por la Constitución, artículo 26.2 de la Constitución, está prohibido renunciar, ¿no? Renunciar a los derechos, y sobre todo este derecho de asignación familiar que se supone que ha sido concebido para que el trabajador tenga un apoyo económico del 10% de la remuneración mínima vital a favor de sus hijos. Entonces, por el hecho de que de la formalidad de no haber comunicado al empleador, ¿va a perder este derecho? ¿No creen ustedes que comunico, pero señor empleador, por motivos X, no lo presenté cuando nacieron mis hijos, pero ahora le comunico que tengo un hijo o 2 hijos y se me reintegre el pago de esta asignación familiar? Y sucedió el caso de que fue un motivo de reclamo en sede judicial y la Corte Suprema optó por una interpretación mucho más favorable, más beneficiosa para el trabajador y otorgó el derecho desde que nacieron los hijos, tomando en consideración la fecha de nacimiento que se acreditaba con las actas de nacimiento. Esta es la casación 14.443-2015. Ahora vamos colegas, a tratar el siguiente subprincipio del principio protector, el principio de la norma más favorable. Hemos hablado en el caso anterior cuando hay dos sentidos o más, dos o más sentidos interpretativos de una norma legal. Ahora vamos a hablar cuando hay dos normas legales, dos reglas, regla A, regla B o regla C o más, que entran en conflicto, que entran en contraposición para regular el hecho concreto. ¿Cuál de estas normas vamos a aplicar? Naturalmente, la que es más favorable al trabajador. Y este principio estuvo consagrado dentro de la legislación. Si ustedes revisan el artículo 2 de la ley 26.636, esto es la anterior ley procesal del trabajo, que ahora solamente rige la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. En las demás cortes ya está rigiendo la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29.49.7. Pero la ley 26.636, en su artículo 2, señalaba lo siguiente, colegas, presten atención. El juez, en caso de duda insalvable sobre los diversos sentidos de una norma, acá viene, segundo su principio, cuando existan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar la norma que favorezca al trabajador. ¿Ah? Está establecido normativamente. Sin embargo, este artículo no se replicó nuevamente en la nueva ley procesal del trabajo, sino por el contrario, no aparece en ningún otro texto normativo actual, vigente. Ello no es impedimento, colegas, para desconocer este subprincipio de la aplicación de la norma más favorable al trabajador, por cuanto esto se desprende del artículo 23 de la Constitución, del principio protector. Por eso que les decía, colegas, que no solamente hay que fijarnos en los principios explícitos que existen
que están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, sino también tenemos que tomar nota de los principios implícitos que ha establecido la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia de la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han establecido este principio, estos subprincipios que les estamos explicando esta noche. El principio de la norma más favorable, podemos darle un ejemplo, pero en el sentido de que diríamos, es complementaria en este caso, ¿no? Miren, el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que cuando a un trabajador se le despide de manera arbitraria, tiene como pago la indemnización establecida en el artículo 38 como única reparación por el daño sufrido. Hasta 12 remuneraciones. Como única reparación. ¿Esto es verdad? ¿Normativamente es exacto? No. No es exacto, colegas, porque ahora es posible también demandar daño moral. Entonces, la Corte Suprema en esta casación 699-2015 Lima ha señalado que al trabajador despedido arbitrariamente y que pide que se le pague su indemnización tasada o tarifada hasta 12 sueldos, puede adicionalmente demandar daño moral, ¿no? Y la norma B, que antes no se aplicaba porque había esta regla que decía como única reparación del daño sufrido, en cambio con la norma B es posible también aplicar esta. El artículo 1322 del Código Civil, el daño moral cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Lo establece la casación 699-2015 Lima, por lo que ustedes, los jueces laborales que nos están escuchando habrán visto que ahora, en la mayoría de los casos, se demanda indemnización por despido arbitrario, pero adicionalmente, complementariamente o accesoriamente, el daño moral. Por cuanto el despido no fue un despido pacífico, sino que hubieron algunos elementos objetivos que hicieron que en este despido se produjera un comportamiento, diríamos, violento por parte del empleador contra el trabajador que le ha causado pues un daño moral adicional. Es el caso, por ejemplo, de esta casación 699-2015, que trata de un trabajador que tenía inclusive un cargo importante en la empresa, fue despedido y se le causó un daño moral porque también adicionalmente se lo denunció penalmente. Y no obstante, la denuncia penal quedó archivada, se estableció su inocencia, entonces se le absolvió de la acusación de la denuncia penal y esto pues implicó un mayor perjuicio al honor, a la respetabilidad, al buen nombre, a la dignidad de este trabajador, por lo que también se le indemnizó con daño moral. Entonces, lo que entre la norma A y la norma B, se escoge complementariamente la norma B. No como única reparación, lo que establece el artículo 34, que muy bien podríamos decir, pero no, aquí el principio de especialidad, este artículo 34 debe prevalecer sobre toda otra norma del sistema jurídico. No, no es así. Hay la posibilidad de que también podamos aplicar la norma B. Bien, colegas, seguimos ahora. También es interesante acá ver esta sentencia del Tribunal Constitucional, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta sentencia del 31 de enero del 2001, la Corte establece en el artículo 119 lo siguiente, fíjense, colegas. Es en el caso de magistrados defenestrados del Tribunal Constitucional contra el Estado peruano. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere la plena restitución, restitutio in integrum. Este principio, ¿no?, de restituir íntegramente el daño causado, lo que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. Entonces, hasta podemos
concluir, colegas, que ese artículo 34 que les he citado anteriormente sería inconvencional, porque no hace realidad el principio de la restitución íntegra de la reparación del daño. Entonces, colega, hasta aquí su principio del indubio pro operario. También hemos explicado el principio de la norma más favorable. Y finalmente, ahora tenemos que explicar el último subprincipio, la condición más beneficiosa. Miren, colegas, este principio de la condición más beneficiosa está vinculado a esa antigua discusión que hubo, recuerden ustedes, cuando se reformó la Constitución en el año 2004 respecto a los derechos adquiridos de los pensionistas de la 2530. A la doctora Rocío Ramos le vamos a pedir que por favor apague su micrófono o ponga mute para que no se escuche el ruido. Bien, entonces, esta condición más beneficiosa está vinculada a esa teoría de los derechos adquiridos, recuerdan ustedes, y la teoría de los hechos cumplidos, la modificación del artículo 103 de la Constitución, que la norma legal se aplica inmediatamente a las situaciones existentes, situaciones jurídicas y relaciones existentes. La doctora Rocío Ramos, ¿puede apagar su micrófono, por favor? A ver si la doctora Rocío Ramos apaga su micrófono. Doctora Rocío, por favor, apagar su micrófono. Caso contrario, una llamada de atención más la vamos a tener que retirar de la sala porque interrumpe la ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces seguimos con la condición más beneficiosa. Entonces, fíjense, en el presente implica que se produce una nueva norma legal en la que elimina un derecho que percibía el trabajador en el pasado. Y a partir del presente y futuro, desde la vigencia de la norma, ya ese derecho no le alcanza al trabajador. Inclusive también la convención colectiva podría eliminar un derecho que también por convención colectiva se ha establecido, y significa la aplicación inmediata de ese convenio desde su vigencia, y hacia el futuro, entonces no habría posibilidades de que ese derecho se siga gozando, ¿no? El que lo venía gozando lo pierde. Entonces, sin embargo, viene aquí la condición más beneficiosa a señalar que cuando ya uno percibe un determinado derecho, no lo puede perder, ¿no? Entre la condición beneficiosa que ahora vengo percibiendo y la condición menos beneficiosa que me establece la ley que se acaba de promulgar o el convenio colectivo que se acaba de celebrar, yo debo de mantener, debo de cuidar, queda adherido a mi contrato de trabajo esa condición más beneficiosa que el empleador no puede desconocer. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina, colegas, ha establecido que solamente la condición más beneficiosa puede establecerse por disposición normativa. Si no hay disposición normativa, no habría condición más beneficiosa. Se aplicaría siempre el principio de la aplicación inmediata de la norma, la teoría de los hechos cumplidos. Artículo 103, modificado de la Constitución. La quinta disposición complementaria, por ejemplo, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aplica este principio de la condición más beneficiosa porque lo establece en la propia ley. Si ustedes van a esta quinta disposición complementaria, van a encontrar las bonificaciones de 30 y 25% a que se refiere el decreto legislativo 688, que continuará abonando a los trabajadores que ya habían alcanzado derecho a ellas. Colegas, recuerden ustedes que antes que se produciera la reforma laboral, de la legislación laboral en el año 1991 con el decreto legislativo 728, existía este beneficio de la bonificación por 30 y 25% de la remuneración en función a los 30 y 25 años de servicio, sea de hombres o mujeres.
tenían esta bonificación. Esta bonificación, colegas, se eliminó. Quedó, ya nunca más los trabajadores peruanos supimos de ese beneficio. Pero los que ganaron el derecho, dice la norma, estaban autorizados o había autorización legal para continuar con ese beneficio hasta su desvinculación o jubilación laboral. Entonces, fíjense cómo la condición más beneficiosa se ha aplicado en la legislación peruana con relación a este subprincipio. Aunque debo también decirle, colegas, que he revisado jurisprudencia, inclusive casaciones de la Corte Suprema, que están acercándose nuevamente a esta condición más beneficiosa para darle una solución de justicia en determinados casos de conflictos laborales. Bien, el principio, ahora pasamos hemos ya terminado de exponer, colegas, el primer principio, el principio de protector. Ahora pasamos al segundo principio, esto es el principio de igualdad. El principio de igualdad, colegas, es transversal en el derecho del trabajo. Lo vamos a ver desde el momento en que el trabajador ingresa a laborar, durante su desarrollo y cuando cesa en el trabajo. El principio de igualdad, por ejemplo, en el acceso, en el empleo, todos tienen el derecho de acceder al empleo en igualdad de condiciones. El artículo 26.1 de la Constitución consagra el principio de igualdad, ¿no? Entonces, es importantísimo, colegas, que comprendamos perfectamente este principio de igualdad de oportunidades, el principio de igualdad de trato, porque si bien es cierto, la Constitución señala el principio de igualdad de oportunidades, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que no solamente es principio de igualdad de oportunidades, sino también es principio de igualdad de trato. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Venía un aforismo desde la época del derecho romano. Entonces, tenemos pues que cuidar este principio de igualdad, porque también está de por medio de la dignidad del trabajador. Fíjense, colegas, lo que vamos a apreciar en este ejemplo de aplicación del principio de igualdad en el acceso al empleo. Entonces, tenemos que remitirnos a la casación laboral 231-2004 Lambayeque. Nos dice, la entidad demandada no posibilitó la postulación del denunciante a una plaza de abogado por no cumplir con el requisito de la edad máxima establecida en la convocatoria. Es decir, que determinó desde su inicio un trato diferenciado en perjuicio del accionante, quien peticionó a la demandada para que anulara el requisito de la edad máxima por ser discriminatorio, obteniendo respuesta en sentido negativo días después de concluida la etapa postulatoria. La ley 26772, modificada por la ley 27270, busca que la oferta laboral no contenga prácticas discriminatorias de ninguna clase, no fija límites, es decir, que si se da desde su inicio, durante o en la conclusión de la oferta laboral, se estaría incurriendo en la violación de la referida norma legal. En el caso de autos, el trato discriminatorio de parte de la empresa demandada se dio al inicio del concurso convocado. ¿Cuántas veces hemos visto, colegas, avisos periodísticos que dicen se necesita abogado o abogada egresada de la universidad? ¿Y las demás universidades no tienen derecho a postular? Necesita secretaria, ya le vamos aquí a darle una jurisprudencia administrativa sobre el particular, que tenga tales características, ¿no? O sea, hasta tal edad, o sea, las personas que pasan esa edad, no, como en este caso, no tendrían derecho a postular al trabajo. Fíjense, la resolución directoral 056-2014 del Ministerio de Transportes, perdón, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, estableció una multa de 74.000 soles, porque una empresa se atrevió a convocar a recepcionistas de muy buena presencia, entre 18 y 23 años. Es clara, estatura mínima de 1,60 m y residir en Lima Centro. Entonces, estaríamos discriminando, y está prohibido por la Constitución la discriminación, artículo 2.2 de la Constitución,
a las mayores de 23 años. A las personas que tengan tez oscura o tez morena, ¿no? Estatura mínima, o las personas que tengan una estatura menor a 1,60 m. O sea, la persona que tiene 1,55 m no puede postular. Entonces, o residir en Lima Centro, o sea, los que residen en otros distritos no podrían postular. Entonces, fíjense, le aplicaron una multa de 74.000 soles por afectar, por violentar el principio de igualdad que debe ser sagrado en el trato de las personas. Miren, este último escándalo que ha reventado en el ejército peruano, en la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? En la que una comisión de generales establece la relación de generales, oficiales que van a pasar al retiro y los que van a ascender, tienen que hacerse en observancia este principio de igualdad. Si hay un favoritismo, sea desde esta comisión de generales o un favoritismo externo, entonces se rompe el principio de igualdad. O sea, yo, para poder ascender, tengo que tener vara, padrino, una persona que me apoye, ser allegado de otra persona que va a tomar la decisión para incluir en los ascensos. Entonces, fíjense, colegas, este tema es sumamente delicado. El principio de igualdad es sagrado, colegas. No en vano uno de los lemas de la Revolución Francesa era igualdad, igualité, decían los franceses. Liberté, igualité, fraternité. Entonces, colegas, en esto sí tenemos que ser muy cuidadosos, y los empleadores sobre todo, cuando toman decisiones con relación a sus trabajadores, o a los postulantes, desde antes de ingresar al centro de trabajo, porque una afectación a este principio de igualdad evidentemente pues afecta seriamente la dignidad del ser humano. Ya durante el desarrollo de la relación laboral, colegas, otro de los problemas que siempre los jueces vemos que se presentan es la homologación de remuneraciones. Hay un principio, colegas, que viene desde la Constitución, preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo. Si ustedes, y yo les recomiendo, si no han visitado la página web de la OIT en internet, háganlo. Ingresen, pongan ahí oit.org, inmediatamente ingresan, van a poder encontrar la Constitución de la OIT. Entran al preámbulo, 1919, colegas, 1919, en 1919, colegas, ya estaba consagrado este principio a igual trabajo, igual remuneración. Entonces, este principio se ha establecido también en la Convención Americana de Derechos Humanos, también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. En todos ellos se ha establecido este principio de igual trabajo, igual remuneración, que es elemental, ¿no? Entonces, pero no olvidemos que ese aforismo que le dije, ¿no? Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Tampoco no es justo que a uno trate de manera igual a una persona cuando no lo merece. Merece un trato distinto. Determinados elementos objetivos y subjetivos que vamos ahora a reseñar. Aquí tenemos, colegas, la Casación Laboral 915-2018 Lima, en que la Corte Suprema establece reglas para homologar remuneraciones. Este principio de igualdad aplicado al pago de las remuneraciones, ¿no? Sí. Igual trabajo no siempre supondrá igual salario. Es necesario para ello evaluar parámetros o factores como la trayectoria laboral, la importancia de la función que realicen los trabajadores, la permanencia en el lugar o antigüedad en un cargo, así como la experiencia profesional. Son estas algunas de las variables que el empleador podrá tomar en cuenta si requiere justificar una diferencia salarial entre dos o más colaboradores. En esta sentencia, la Corte Suprema señala como causas objetivas de una diferenciación salarial las siguientes: la empresa de la cual proviene el trabajador,
la trayectoria laboral del trabajador, las funciones realizadas, la antigüedad en el cargo, el nivel académico alcanzado, la responsabilidad atribuida en la empresa y la experiencia y el expertise profesional o técnico. Cabe recordar que estos criterios se agregan a los contenidos en el reglamento de la Ley de Igualdad Salarial 002-2018-TR, que con esta Ley de Igualdad Salarial recién, colegas, se reglamenta en el Perú este principio de igualdad remunerativa, el principio de igualdad aplicado a las remuneraciones de los trabajadores. La escasez de oferta de mano de obra, el desempleo del cargo, el desempeño del cargo, la negociación colectiva y si el trabajador es parte del sindicato correspondiente y el costo de vida del trabajador. Entonces, colegas, hay determinadas funciones, labores en una empresa que requiere un mínimo de experiencia. Por ese mínimo de experiencia se le remunera más a esta persona que ya cumple con esa experiencia. En cambio, el aprendiz, aquella persona que recién ingresa a trabajar sin experiencia, entonces se le pagará menos, mientras que vaya pues alcanzando esa categoría, ¿no? Por eso, colegas, que, por ejemplo, en construcción civil se divide, pues, ¿no?, en ayudante, oficial, maestro, ¿no? Se supone que el maestro gana más porque, pues, tiene más experiencia, ha logrado un desarrollo técnico que merece, pues, darle el título de maestro o la consideración de maestro, y inclusive hasta Censico certifica a los maestros, ¿no?, en construcción civil, fíjense, en labores de obreros, ¿no? Yo recuerdo, colegas, que en una demanda de una obrera de limpieza pública, de aquellas personas humildes que gracias a ellas tenemos a la ciudad limpia, que con su carretilla y su escoba limpian las calles de la ciudad, ¿no?, pedía igualdad de remuneración con su compañera de trabajo. Pero la municipalidad decía, no, no es posible homologar porque esta otra trabajadora, si bien es cierto, desarrollaba la misma labor, pero tiene 10 años de experiencia. Pero yo les pregunto, colegas, de acuerdo a una interpretación lógica, ¿es admisible alegar años de experiencia para barrer las calles? ¿Se necesita 5 o 6 años para barrer las calles? ¿O es que una persona que no tenga mayor conocimiento que saber agarrar una escoba y barrer la calle es suficiente? No se necesita experiencia para hacer esa labor manual que es tan básica, tan elemental, que no podemos exigir cierta experiencia para poder cumplir con esa función de barrido de calles, ¿no? Entonces, por una cuestión de lógica elemental, rechazamos ese argumento de defensa de la municipalidad y ordenamos la homologación de remuneraciones entre un trabajador y otro. Bien, seguimos entonces, homologación de remuneraciones, pasamos al siguiente principio. Entonces, recapitulando, hemos hablado ya del principio protector, intuitivo laboral, principio de igualdad, ahora el principio de irrenunciabilidad de derechos, artículo 26.2 de la Constitución. Es importante aquí traer a colación la casación laboral 10.712-2014 Lima, que nos establece los criterios siguientes. Los derechos cuya fuente de origen sea la ley o cualquier otra norma jurídica de origen estatal, sin importar su jerarquía, son de carácter irrenunciables para el trabajador individual, sin perjuicio de los pactos de reducción de remuneraciones que son aceptados por el ordenamiento jurídico conforme a la ley 9.463. O sea, si están establecidos por la ley de manera imperativa, no es posible renunciar a ese derecho, ¿no? Son normas de orden público. Y cuando decimos, colegas, normas de orden público, todo acto jurídico contrario a este deviene en nulo, inválido. Artículo 5 del título preliminar del Código Civil, ¿no? La nulidad virtual, acuérdense, colegas, no se puede pactar contra el orden público. Entonces, si las normas laborales tienen esas características de ser imperativas, señores, de ahora en adelante, la remuneración mínima vital será de 1.000 soles mensuales.
Nadie puede pactar una remuneración por debajo de los 1.000 soles. Ese contrato de trabajo estaría atacado de nulidad, sería inválido ese acuerdo que el empleador le puede imponer al trabajador que su remuneración, no obstante que trabaja 8 horas diarias y 48 horas semanales, le fije una cantidad de 700 soles, ¿no? No se puede pactar, porque recuerden ustedes que los derechos laborales son derechos de piso, derechos mínimos, que se puede mejorar a través del convenio individual y el convenio colectivo. En efecto, se pueden mejorar los derechos, pero hay derechos mínimos, hay derechos piso. Sobre ellos, menos de estos, no pueden pactarse, no pueden acordarse entre las partes de la relación laboral. Luego nos dice los derechos que tienen como fuente de origen un convenio colectivo o laudo arbitral también tienen carácter irrenunciable para el trabajador individual, pero estos pueden ser objeto de renuncia, disminución o modificación por acuerdo entre la organización sindical y el empleador. Entonces, fíjense, colegas, vamos a las fuentes. ¿Ah? De fuente legal, ¿no? No es posible de renunciar a esos derechos. Fuente legal imperativa, no se puede renunciar. Salvo el caso de la reducción de remuneraciones de acuerdo a la ley 9.463 que vamos a explicar a continuación. También, cuando de fuente convencional, o sea, se ha creado el derecho por convenio colectivo, este derecho no se puede, el trabajador no puede renunciar individualmente. Tendría que el mismo sindicato celebrar otro convenio colectivo con el empleador para dejar sin efecto o reducir este derecho. No lo puede hacer individualmente el trabajador. Y es posible en el tercer caso. Veamos. Los derechos derivados del contrato individual del trabajo o de decisión unilateral del empleador pueden ser objeto de disposición por el trabajador individual que puede hacer su modificación o incluso su supresión. Entonces, siempre que no sean de orden legal, ¿eh? Siempre que sean derechos que las partes se hayan establecido de manera unilateral o negociada. ¿No? Entonces, estos sí también son posibles de negociación, pero los establecidos por norma imperativa, no. Los establecidos por convenio colectivo, el trabajador individualmente no puede renunciar. Tiene que ser a través del sindicato. Bien, aquí está la casación 489-2015, colegas, reducción de remuneraciones. Fíjense, ahora estamos ya pasando la cuarentena, este momento difícil de la pandemia, cuántas empresas han reducido su actividad comercial, industrial, se ha caído el mercado, etcétera, entonces han tenido que someter a sus trabajadores a la suspensión perfecta de labores, otros negociar con sus trabajadores para bajar las remuneraciones y temporalmente hasta que pase la crisis de la pandemia, pero todos estos convenios de reducción de remuneraciones, colegas, de acuerdo a la casación laboral 489-2015, tienen que reunir estos 4 requisitos. Tiene que ser voluntario, libre, expreso, o sea, prescrito y motivado. Si no tienen estos elementos, ese pacto puede adolecer de nulidad. Tiene que contener estos 4 elementos que le van a dar validez jurídica, de acuerdo a esta casación laboral 489-2015, le van a dar validez jurídica al acuerdo que adopten las partes de la relación laboral con relación a la reducción de las remuneraciones. Siempre que no afecten la remuneración mínima legal, ¿eh? O sea, por menos de la remuneración mínima vital no se puede reducir la remuneración. Ese es el piso. Bien, colegas, pasamos ya al cuarto principio, ¿no? Principio protector, principio de igualdad, principio de renunciabilidad de derechos. Ahora vamos al principio de la realidad, de la primacía de la realidad. Todo, y esto viene, colegas, desde un aforismo del derecho civil. Miren lo que nos dice el derecho civil. Las cosas son lo que determina su naturaleza y no su denominación. ¿Ah? Entonces, no nos podemos quedar en la denominación, sino tenemos que
tenemos que ingresar a la naturaleza de las cosas para poder darle la denominación propia, no obstante que ya tenía una que de repente no tiene relación, no tiene correspondencia con su naturaleza. Entonces, se ha traído esa regla civilista al derecho del trabajo y tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1944-2002 que nos dice: en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. ¿Ah? Esto también es un criterio de valoración de la prueba escrita en el derecho del trabajo, en el proceso laboral. Cuando recibimos documentos, siempre tenemos que verlo con la lupa del principio de primacía de la realidad. No nos podemos confiar, no podemos resolver los casos en función a los documentos. Tenemos que ver qué hay debajo de ellas, irnos a la realidad, ver las cosas, cómo han sucedido, a reconstruir la relación laboral y darnos cuenta de qué es lo que pasó en la práctica y no tanto lo que aparece en el documento. Esto logró su positivización o se positivizó en el artículo 2.2 de la Ley General de Inspecciones. En caso de discordia entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales, debe siempre privilegiarse los hechos constatados. Luego tenemos el principio de continuidad. Bueno, antes de pasar al quinto principio, el principio de primacía de la realidad, colegas, nos ayuda a resolver aquellos casos en los cuales el empleador celebra un contrato de locación de servicios. Sin embargo, el trabajador, el servidor, el prestador del servicio no es tal. Por el contrario, le corresponde una relación laboral. Por eso que demandan la desnaturalización del contrato de locación de servicios. De igual modo también sucede con el contrato modal, los contratos a plazo fijo que establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? El Decreto Legislativo 728, en la que también se desnaturalizan también los contratos de tercerización e intermediación laboral, también se desnaturalizan, colegas, porque no corresponden a la realidad. Rápidamente explicamos uno por uno, colegas. El elemento central del contrato de trabajo que tipifica como tal es la subordinación. Subordinación, subórdenes. Trabajar bajo órdenes. Cuando el prestador del servicio trabaja bajo órdenes, es contrato de trabajo, relación laboral. Esto es que el trabajador le dice al empleador: señor empleador, le pongo a disposición mi energía, mi fuerza intelectual, mi capacidad intelectual y mi capacidad manual. Lo pongo a su disposición. Usted me da las órdenes, yo los cumplo. Ese es contrato de trabajo. Pero el contrato de locación de servicios, colegas, es distinto. Ahí no el trabajador dice: voy a poner mi fuerza de trabajo a su servicio, no, y espero sus órdenes, no. Lo contratan para que haga un trabajo o un servicio específico, concreto, ¿no? Señor gasfitero, arregle usted que las cañerías que están malogradas. A mí no me interesa cómo lo haga. Usted se supone que es un técnico, lo que me interesa a mí es el resultado. Quiero ver que mis cañerías estén fluidas, no tengan atoros y estén correctamente. Le pago sus honorarios. Ese es el contrato de locación de servicios. Es cuando el comitente, el empresario, la persona que necesita del servicio del locador, contrata sus servicios a un trabajador autónomo, no a un trabajador dependiente como sucede con el contrato de trabajo, a un trabajador autónomo. Este trabajador autónomo le va a realizar el servicio por una contraprestación que se llama honorarios, ¿no? Y lo va a hacer no bajo órdenes, ¿no? Lo va a hacer bajo determinados criterios técnicos establecidos, que más partes convienen, y le va a entregar un resultado. O sea, es una obligación de resultado. En cambio, en el contrato de trabajo es una obligación de medio. Entonces, sujeto a una subordinación.
Entonces, en ese sentido, colegas, esa es la gran distinción entre el contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo. El contrato a plazo fijo, el contrato modal, estos contratos modales establecidos en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003/97-TR. En ese cuerpo normativo, colegas, se establecen varios tipos de contratos, ¿no? Contrato de servicio específico, contrato de inicio de actividad, contrato de emergencia, contrato de suplencia, etcétera, etcétera. Colegas, tiene que haber causa objetiva. Cuando el empleador tiene que señalar la causa objetiva, significa cuál es la relación entre la fuente del trabajo y el trabajador. Presten atención, colegas, ¿eh? La fuente del trabajo. Si la fuente del trabajo es permanente, continuo, entonces se justifica una relación laboral a plazo indeterminado. O si la fuente del trabajo es temporal, no es continuo, esta fuente del trabajo va a extinguirse en el tiempo previsible, entonces justifica un contrato modal. Ahí está el principio de causalidad que nos habla el Tribunal Constitucional al momento de evaluar cuándo se naturaliza o no un contrato modal, un contrato a plazo fijo. Entonces, en ese aspecto, no pocos empleadores cometen el error de poner una generalidad gaseosa en esa cláusula que no ayuda a los jueces a establecer que hay causa objetiva y, por tanto, naturalmente se naturaliza el contrato. En ese sentido, eso es importante señalar. Bien, colegas, entonces, para realizar todo este trabajo de análisis de los documentos, de los contratos de trabajo, de la boleta de pago, de todas las pruebas instrumentales que nos ofrecen en los procesos laborales, el principio de primacía de la realidad es un estándar central en la valoración de las pruebas. Y ahora pasamos al sexto principio, principio de continuidad. Esto es importante, colegas, porque una vez que ingresa el trabajador, pasa el periodo de prueba, tiene derecho a la continuidad laboral, ¿no? Y ahí hay otros derechos como la estabilidad laboral absoluta, relativa, que vamos a explicar. Entonces, el principio de continuidad laboral, colegas, implica que el trabajador una vez que ingresa tiene derecho a mantener el vínculo laboral de manera a plazo indeterminado. Esta relación laboral a plazo indeterminado, como expresión del principio de continuidad, implica, colegas, que también tiene derecho al ascenso. También es un derecho del trabajador a ascender en el centro de trabajo. También ahí, de acuerdo a principios de igualdad, ¿no? Entra a funcionar para que puedan los trabajadores competir entre ellos y el que mejores méritos tenga, principio de meritocracia, pueda ascender al nivel superior, tener un cargo más importante en la empresa o la institución y ganar un poco más, ¿no? Entonces, en ello también se expresa el principio de continuidad. Este principio de continuidad, colegas, tiene estas 6 características. Preferencia por los contratos de duración indefinida. Amplitud para la admisión de las transformaciones del contrato. Facilidad para mantener el contrato a pesar de los incumplimientos o nulidades en que se haya incurrido. Resistencia a admitir la rescisión o resolución unilateral del contrato por voluntad patronal. Interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones. Prolongación del contrato en caso de sustitución del empleador. Entonces, estos son pues, los elementos constitutivos del principio de continuidad. Solamente destacar, por ejemplo, el número 5. Recuerden ustedes que hay a veces interrupciones de la relación laboral. Y hay una casación que dice que si esta interrupción no es mayor de 30 días, se puede entender como una simple suspensión de la relación laboral y por tanto entra al cómputo todos los periodos fraccionados que no tengan más de 30 días de interrupción. Se cuenta como una sola relación laboral
por todo ese tiempo, para efecto de liquidar beneficios sociales, entre otros. Bien, colegas, pasamos ahora al séptimo, bueno, la base legal. Es importante recordar acá la base legal de este principio de continuidad laboral. La presunción del contrato de trabajo ha sido celebrado a plazo indeterminado, lo encontramos en el artículo 4 y 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La presunción de laboralidad, acuerden ustedes, colegas, artículo 23.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, 29.49.7, presunción de laboralidad. El trabajador solo tiene que acreditar que prestó servicios al empleador para que se suma que existió un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Le corresponderá al empleador destruir esa presunción acreditando con pruebas que en realidad no existió un contrato de trabajo, sino un contrato de otra naturaleza. Tenemos también la resarcitoria, la indemnización y la restitutiva, la reposición en el trabajo. Ciertas interrupciones son suspensiones, lo que le mencionaba, artículo 11 y 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la casación laboral 14, 8, 18, 2016, Lima, la definición de licencia por maternidad y accidentes, también permiten establecer la continuidad laboral. 5, conversión de contratos sujetos a modalidad, o civiles en contratos de trabajo a plazo indeterminado, principio de primacía de la realidad, y el artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece cuándo se desnaturaliza un contrato modal. Finalmente, la subsistencia de la relación laboral en los casos que la titularidad del centro de trabajo fuera asumido por un nuevo empleador, pues nuestra legislación no ha previsto como causa de la extinción del contrato de trabajo el cambio de propietario o conductor del centro de trabajo. Artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bien, ahora sí pasamos al octavo principio, principio de razonabilidad. Esto está consagrado en el artículo 200 de la Constitución. Amigos y amigas que nos escuchan, el principio de razonabilidad, lo más cercano a la justicia, lo más alejado de la arbitrariedad, atraviesa todas las instituciones del derecho del trabajo, y también en el derecho procesal del trabajo. Y, por ejemplo, damos acá algunas muestras. Aplicación de medida disciplinaria dentro de los límites de la razonabilidad, consagrado en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ejercicio poder, al momento de ejercer su poder, tiene que ayuda a ejercer su derecho de defensa del trabajador. 4. Verificación de la razonabilidad del periodo de suspensión temporal de labores. También, cuando el empleador va a suspender la labores, tiene que haber una razonabilidad en cuanto al periodo, al tiempo que aplica. Determinación del valor de las condiciones de trabajo para no ser consideradas como remuneración computable para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio. Entonces, esto está consagrado en el artículo 19, inciso F, del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Esto es, recuerden ustedes, colegas, tenemos un valor de las condiciones de trabajo que no son consideradas en las remuneraciones computables para el cálculo del CTS, ¿no? Artículos 18 y 19. Recuerden ustedes, conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Bueno,
los conceptos no remunerativos no son base de cálculo de la CTS, pero tiene que haber una razonabilidad en cuanto a su otorgamiento. Si no hay una razonabilidad, entonces estaría escondiendo un concepto remunerativo y eso está prohibido, ¿no? Porque sería irrazonable, por ejemplo, otorgar movilidad al trabajador por, si gana 2.000 soles por 500 soles, ya pues le estás pagando, trata de que sea concepto no remunerativo, la cuarta parte de la remuneración del trabajador es irrazonable, pues estás escondiendo ahí, en realidad, un concepto remunerativo. No seas abusivo, págale como remuneración, porque con eso tiene derecho a que sea base de cálculo de sus CTS, de sus gratificaciones, de sus vacaciones y demás derechos. Vamos al noveno principio, principio de buena fe. Este principio de buena fe, colegas, es un principio ético en la relación laboral. No pocas veces desoído, no pocas veces violentado, vulnerado. El principio de buena fe, no solamente el empleador tiene que cuidar que en sus decisiones lo tome con buena fe, sino también el trabajador. Tiene que relacionarse con buena fe con su empleado. Entonces, y esto significa estos 4 valores, colegas, que lo he sacado, le he obtenido de analizar todas estas normativas, esta jurisprudencia, después de estudiar todas estas, aparecen acá en la diapositiva, he logrado establecer el principio de buena fe en estos 4 componentes: lealtad, probidad, diligencia, prudencia, de las cuales el término probidad no pocas veces no se entiende. Yo quiero explicarle rápidamente para aquellos que quisieran entender perfectamente el término probidad. También se habla de jueces probos, ¿no? Empleadores probos, trabajadores probos. Bueno, la probidad, colegas, es la facultad que tiene el ser humano de comportarse derechamente, como dicen los chilenos, ¿no? Derechamente, ¿no? O sea, el comportamiento, comportarse con rectitud. Rectitud. O sea, significa que usted no se tuerce ni para un lado ni para el otro. Va con rectitud, derechamente, como dicen los italianos, los chilenos, ¿no? Hacia el cumplimiento de sus deberes, ¿no? Entonces, esa es la probidad, comportamiento recto, con rectitud, ¿no? Probidad. Prudencia, evidentemente, ¿no? La prevención, el cuidado, el debido comportamiento. Diligencia, un actuar inmediato, activo, creativo, ¿no? Bien, aquí quisiera finalmente sobre este tema señalar la casación 5721-2011, Lima, sexto considerando. ¿Qué sucede cuando el empleador despide al trabajador de manera fraudulenta o incausadamente? A estas alturas del avance de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema y de todas las Cortes Superiores del país respecto al despido fraudulento, al despido incausado, lesivo de derechos fundamentales, un empleador que a estas alturas diga, no, es que yo no sabía que era un despido, porque yo pensé que terminaba el contrato y ya como terminó el contrato ya no lo volvía a contratar, cuando en realidad lo que había una relación a plazo indeterminado. Entonces, miren lo que señala la Corte Suprema para aquellos empleadores que actúan así. La acción de despedir al trabajador indica un obrar doloso, tanto porque ya la norma había sido cuestionada como porque se había obtenido sentencia favorable. Por consiguiente, la antijuricidad de la acción y el factor de atribución a título de dolo queda plenamente acreditado. El empleador actuó con mala fe. Celebró un contrato modal desnaturalizado. Por tanto, su comportamiento fue de mala fe, porque se entiende pues que todo empleador tiene un mínimo de capacidad económica para contratarse un abogado y asesorarse, ¿no? No puede tomar acciones arbitrarias, abusivas, violadoras de derechos fundamentales.
Principio de no discriminación. Esto es clave, colegas, ¿no? Se considera acto de hostilidad la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma. Tenemos aquí el artículo 30, inciso F, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece pues, que es un acto de hostilidad por parte del empleador contra el trabajador de cometer este comportamiento hostil. Razón de causar discriminación entre los trabajadores, ¿no? Es grave, ¿no? Se define la discriminación como la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en los requerimientos de personal basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de cualquier índole. Esto está establecido en esta ley 27270 y la ley 26772. También hay un principio de igualdad de remuneraciones y no discriminación a la mujer. También es importante que el principio de no discriminación sea considerado por los jueces y las juezas al momento de resolver el conflicto, como vamos a mencionar más adelante. Miren, colegas, este caso de no discriminación fue tan grave en una determinada empresa aquí en la ciudad de Huancayo, en la que una mujer afrodescendiente y minusválida, dirigente sindical, o sea, lo que se llamaba la discriminación interseccional. O sea, hay varias secciones que se van articulando, ¿no? Varias secciones típicos, ¿no? Mujer, afrodescendiente, minusválida y sindicalista. 4 elementos que confluyeron para que esta mujer se le discrimine. Y se le discriminaba en esta empresa por parte de sus directivos. Y no solamente, colegas, es una falta sancionable por la SUNAFIL, sino también es discriminar a las personas en el centro de trabajo y en otros ámbitos, es un delito, colegas. Es un delito. Por eso, mucho cuidado con discriminar a las personas. Ya hemos visto en la actividad política cómo se discriminó a una persona y lo denunciaron penalmente. En este caso fue terrible. Fíjense lo que la Corte Superior de Justicia de Junín sentenció en primera instancia a 3 años de prisión preventiva y 5.000 nuevos soles de reparación civil contra el gerente general y el jefe de recursos humanos y relaciones industriales de la empresa X por el delito de discriminación. La historia se remonta al 20 de marzo del 2012 cuando la señora agredida por una compañera de trabajo que expresó palabras hirientes y gestos despectivos en relación a su color de piel. Desde la fecha de la agresión verbal, la señora inició un procedimiento al interior de Sedán Huancayo, empresas de servicio del agua, donde sucedió la agresión. A pesar de la existencia de informes y documentos que corroboraban el acto de discriminación, la empresa optó por no sancionar a la persona que denunciaba. O sea, encubrió, apoyó, colaboró a que la discriminación se produjera. Entonces, este caso fue felizmente enfrentado en sede judicial y debidamente castigado, ¿no? Miren, como un gerente general, pobre gerente general y jefe de recursos humanos, por no estar bien asesorados, por no tener bien presente que hay un principio de no discriminación en las relaciones laborales, cometieron esta torpeza que le debe estar doliendo hasta ahora. Bien, colegas, aquí está también la sentencia que resolvió este caso, ¿no? Miren el fundamento de la sentencia que me gustaría que ustedes lo vean. La discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o rechaza a un trabajador por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condiciones económicas, social, idioma o de cualquier otra índole. En ese sentido, los acusados son sentenciados por haber discriminado en su condición de funcionarios públicos el accionar laboral de la agraviada, no solo por su color de piel, sino también por su condición de dirigente sindical y por su condición de discapacitada, resaltándose que los actos discriminatorios se habrían iniciado luego de que la agraviada formulara una denuncia laboral por motivos raciales contra la trabajadora de Sedán XX y continúa, fíjense colega, lo que pasó en este caso, ¿no? Ojalá que nunca más vuelva a repetirse.
Entonces, esperamos pues que en la relación laboral y los jueces tengamos que, somos nosotros los guardianes primeros de la Constitución, por tanto somos los llamados a cuidar pues que no se produzca este tipo de atropellos, este tipo de... Esto ya es el colmo, pues, colegas, ¿no? Todos hemos nacido de una mujer. Y aquel empleador o empleadora que despida a una trabajadora embarazada, creo que comete un delito muy, muy, muy reprochable socialmente, ¿no? Pero sucede, pues, colegas, yo he experimentado en la actividad jurisdiccional de casos, pues, en que la mujer embarazada la despide, pues, ¿no? Ya ese es el colmo, ¿no? La casación 15-690-2015 Lima Norte. El despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo, por tanto, sobre la base del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras. Puede concluirse que la mujer embarazada está protegida contra todo despido por razón de su condición durante el periodo del embarazo. Inclusive el que habla ha escrito un artículo sobre los derechos de la mujer trabajadora, que se lo voy a pasar aquí a nuestro amigo para que se los pase a los aquí asistentes que pueden dejar su WhatsApp y poder compartir este importante texto que hemos tenido a bien desarrollar. También les he pasado el libro de Javier Neves Mujica, Principio de Derecho de Trabajo, también lo compartes para que puedan los aquí colegas aquí presentes puedan tomar conocimiento ya mucho más desarrollado de estos principios de derecho del trabajo. Muy bien, Anthony. Bien, seguimos entonces con el principio pro homine. Esto es que en todo momento, colegas, cuando tengamos que aplicar estos principios que hemos explicado, tratemos de optimizarlos, de lograr que mejor se desarrollen, que sean mucho más efectivos al momento de su aplicación para resolver un caso concreto. No olvidemos que los principios también se aplican directamente al caso concreto para resolver el caso, no necesariamente las reglas, también los principios. Y también tenemos el principio de progresividad y no regresividad, que está consagrado, ¿no?, en el artículo 26 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que, de la Organización de los Derechos de los Estados Americanos, en la que establece, ¿no?, el desarrollo progresivo. Las dos partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional para lograr progresivamente la efectividad de los derechos. Para lograr progresivamente la efectividad de los derechos. Aquí está consagrado, colegas, el principio de progresividad y no regresividad. También la sentencia de vista de fecha 3 de marzo del 2020, la octava sala laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, inaplicó el decreto de urgencia 016-2020 al considerar que dicha norma estaría vulnerando este principio de progresividad y no regresividad. Cuando los derechos se establecen a favor de los trabajadores, esto debe de mejorarse en el tiempo, no así empeorarse, ¿no? Salvo causa justificada, objetiva, que ya merece otro tipo de análisis. También la primera sala laboral de Huancayo, en el expediente 1349 de 2018, también basó su decisión en el principio de progresividad y prohibición de regresividad en materia laboral, ¿no?, debidamente consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, colegas, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta exposición. Mis saludos a los 18 participantes fieles en esta exposición, no obstante que hemos tenido un retraso de media hora por motivos técnicos. He tenido problemas con mi laptop, pero felizmente logramos conseguir otra laptop rápidamente y hemos terminado ya esta exposición. Espero pues que les sea de agrado,